Porque me vino a la mente que nuestra vida espiritual es bien frágil también. Y no debemos de descuidarla. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidarla, hermano. Por eso es que tenemos que seguir congregándonos. Por eso es que nosotros tenemos que seguir leyendo la palabra en nuestras casas. Por eso es que nosotros tenemos que, si nos es posible, aunarnos, o sea, inscribirnos a uno de los servicios de hogar que se están haciendo ahora, los ágapes que empezaron a funcionar desde hace unas 2 semanas. Tenemos que nosotros seguir cultivando eso, seguir cuidando de lo espiritual en nuestras vidas. Y fíjese que hay muchas cosas aparte de la falta de cuidado o la falta de agua en un arbolito, ¿verdad? Ya ve, fíjese que yo no sabía que los aguacates, cuando están en las plantas de aguacates, cuando están tiernos, usted no tiene que exponerlos a la caída del sol. O sea que el sol del oeste no es saludable para los aguacates. El que le gusta los aguacatitos es el sol de la mañana, el mero sol de la mañana, ¿verdad? Pero también uno tiene que tener cuidado de que no se llenen de plagas, de que no le dé hongos, que no le den enfermedades. Y nosotros de la misma manera tenemos que cuidar de muchas cosas en nuestra vida espiritual, porque no solo es la falta de oración, no solo es la falta de la lectura lo que nos afecta, sino que también son cosas externas que van a llegar a nosotros dirigidas por el enemigo de nuestras vidas, que nos quiere destruir. Había una congregación en la ciudad de Colosas. A esta congregación se dirige el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la epístola a los colosenses allá por el año 60, cuando él estaba encarcelado, la primera vez que estuvo encarcelado. Le manda esta carta porque en Colosas, lo que nos da a entender la carta cuando la leemos en su totalidad, era de que ya estaban llegando a esa ciudad fuerzas externas que querían destruir la obra del Señor, tales como los religiosos judaizantes, ¿verdad? Los religiosos legalistas. Habían otras corrientes que decían de que después, ya como un siglo después, a todas estas corrientes y pensamientos y filosofías erróneas y heréticas se le empezaron a dar nombres, ¿verdad? Tales como el agnosticismo, el gnosticismo, el ateísmo. Pero habían problemas en la ciudad de Colosas cuando la iglesia estaba joven, y había problema con los religiosos legalistas, por un lado. Por otro lado, estaba surgiendo el pensamiento de que Dios no existe. Por otro lado, habían otros que decían que Jesucristo, negaban la divinidad de Jesucristo. Decían que no es posible que Jesucristo sea Dios. Y por otro lado, también ellos tenían que estar lidiando con su propio trasfondo pagano, porque en su mayoría la congregación de la iglesia de Colosas no eran judíos, sino que verdad eran personas que venían del paganismo. Y entonces a lo que ellos estaban acostumbrados era estar adorando otras cosas, otros dioses a los que les rendían culto y les rendían también sacrificio, ¿verdad? Y mire, hermanos, que nos quede claro una cosa: si nosotros no le rendimos culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de renacer, entonces usted le está rindiendo culto a los demonios. Porque nosotros solo podemos ofrecerle nuestra vida y nuestro culto al Dios viviente, a Jehová, Jesucristo encarnado, ¿verdad? La palabra encarnada. A Él es el que debemos nosotros todo nuestro culto. Entonces fue necesario de que Pablo escribiera esta carta a los colosenses por esos problemas que estaba pasando la iglesia en Colosas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho, porque todos esos problemas siguen siendo vigentes en la vida, en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia. Fíjese que yo quisiera, por favor, hermano, que empecemos me ponga 1 Timoteo 4:1 y veamos lo que dice 1 Timoteo 4:1.
Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ustedes han oído a alguien por ahí? Tal vez en su mismo trabajo, un amigo, una persona, tal vez un miembro de su familia. Dios no existe, que Jesucristo es Dios. Te están lavando la cabeza en renacer a vos. ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso? ¿Conocen ustedes de alguien que le rinde culto a otras cosas? A imágenes, ídolos y pinturas y cuánta cosa. Ahí al nomás salir, yo no sé si todavía está ahí, hay un sign en el poste, al nomás salir aquí en la Roxford, saliendo del freeway, ahí en el poste, ahí había una, ¿cómo se llama? Habían pegado un rótulo de esos de papel que ponen ahí, amarres, curandera, no sé qué, amarres limpias y cuánta cosa. Eso sigue sucediendo, hermanos. Y ya la palabra del Señor nos había avisado acerca de eso. Fíjese que lo interesante es que dice la palabra, que a mí lo que más me interesó es cuando dice en los postreros días, o sea que en los últimos días, yo creo firmemente de que los postreros días son estos que estamos viviendo nosotros ahorita. ¿Y qué es lo que dice? Que en los postreros días, o sea en los días que nosotros estamos viviendo, dice, algunos apostatarán de la fe. Apostatar, ¿qué es apostatar? Tiene su raíz en la palabra apostasía, y en el griego original es afistemi, es apostasía. Y fíjese que tres de las descripciones que se dan, que nosotros entendemos claramente, para que nosotros entendamos claramente que es apostasía, es lo siguiente. Apostasía significa separarse, renunciar y o desertar. Eso es apostasía. Entonces el consejo de Pablo para nuestros hermanos colosenses es el mismo que nosotros debemos, el mismo consejo al que nosotros debemos estar atentos, de tal manera que nosotros seamos sustentados por el poder del Señor, por el Espíritu Santo y por la palabra, de que nosotros no seamos afectados y que nosotros seamos guardados del error. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra para que no nos separemos de Jesucristo? La primera palabra operativa, ¿verdad? De apostatar. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor para que no nos separemos de Jesucristo? ¿Qué nos enseña la palabra para que no renunciamos a nuestra fe? Hay fuerzas externas que están poniendo una presión tremenda en ciertos miembros de la congregación. Yo lo sé. La familia es difícil a veces, hermanos. Los compañeros de los niños en las escuelas es difícil también. La sociedad en general está ejerciendo una presión tal que muchos, Dios quiera que ninguno, ¿verdad?, renuncie a la fe. ¿Qué nos enseña la palabra para que no desertemos del reino de Dios? No hay peor cosa en un ejército que un desertor. Cuando usted está en un pelotón, en una unidad, en un batallón, en lo que sea, lo peor que usted le puede hacer a ese otro grupo de soldados que están peleando la batalla con usted es de que usted deserte y los deje. Eso es lo peor que usted puede hacer. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no dejar la iglesia y a los hermanos volando al aire. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes acá. Y cuando nosotros desertamos, cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros dejamos a los hermanos, nosotros estamos haciendo no nos estamos beneficiando nosotros, no solo no estamos beneficiándonos nosotros, sino que estamos afectando tremendamente al resto de la congregación. ¿Qué dice la palabra entonces? Ahora sí, hermano, por favor, le voy a rogar que leamos Colosenses 2, 5 al 7. Le he titulado a este sermón, Establecidos en Jesucristo, Colosenses 2, del 5 al 7. Dice la palabra de la siguiente manera.
Así lee el texto, Colosenses 2, del 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mate, Padre Celestial, yo ruego, Señor, que sea tu Espíritu, Padre, hoy, enseñándonos, Señor amado, lo que nosotros debemos aprender en esta mañana. Te ruego que sigas bendiciéndonos siempre, Señor, que sigas dándonos fortaleza, Señor amado, que nos cimientes, Señor, que nos fundamentes, Señor amado, y que nos estabilices en ti, Señor, para que nunca te dejemos, Señor amado, y para que siempre caminemos contigo. En nombre de Jesús, amén. La razón, volviendo al versículo 5, la razón de que Pablo no estuviera con la iglesia de los colosenses es que él estaba preso. Aquí dice, ¿verdad? Bien claro, nos dice que aunque yo estoy ausente en cuerpo, o sea que él, ¿cómo puede estar ahí con ellos, verdad? Si él estaba preso en la primera vez que estuvo preso en Roma, entonces él estaba preso. Esa es la razón por la que él no podía estar con ellos. Sin embargo, la prisión no le impidió a de que él se interesara por la congregación de Colosas. Aquí viene el reto. ¿Por qué nosotros, si tenemos toda la libertad del mundo, tenemos este precioso templo, esas instalaciones que el Señor nos ha dado? Yo no me canso, hermano, de darle gracias. Mire, yo me maravillo, Padre, y yo creo que los voy a cansar con estarle diciendo lo mismo a ustedes, pero es que ustedes saben de dónde venimos, hermanos, de que hasta cara nos hacían para que nos prestaran un cuartito que medía como un pedacito así. Teníamos que rogarles. Y ahora el Señor ha abierto todo esto para nosotros en su misericordia. Entonces digo yo, si Pablo desde su prisión se interesó por la iglesia, ¿por qué a veces nosotros, teniendo toda la libertad del mundo, no estamos atentos de la necesidad del cuerpo de Cristo? Ese es un reto, ¿verdad? Que nosotros debemos, en el que nosotros debemos pongámonos a pensar en esto y que nos demos cuenta, hermanos, de que miren, nosotros somos miembros todos de un solo cuerpo. Y entonces nosotros no podemos dejar de bendecir a los demás hermanos, y eso, con eso, yo lo que le estoy diciendo es de que hagamos un esfuerzo extra del que ya estamos haciendo para que miremos introspectivamente si nosotros no estamos haciendo lo que nosotros sabemos que Dios quiere que hagamos, nos pongamos a hacer, ¿verdad? Hagámoslo. Entonces dice, fíjese, y dice gozándome. ¿Cómo no se iba a gozar Pablo si miraba de que, mire, dice gozándome y mirando vuestro buen orden, o sea, su buena conducta y la firmeza, o sea, ¿verdad? Estaban bien parados, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estos dos términos son bien, a mí me gustan porque fíjese, yo allá, el siglo pasado, donde yo estudié en Guatemala, escogían a los más altos, a los más atléticos y a los más guapos. Y ni modo, pues a mí me tocó las tres, ¿verdad? Y nos ponían enfrente que éramos los que desfilábamos para el 14 de septiembre en la noche y el 15 de septiembre, ¿verdad? Que es el día de la independencia de Guatemala. Y entonces nosotros éramos los que íbamos al frente. Todos los que son aquí en Guatemala y alguna vez son de Guatemala y vieron un desfile del 15 de septiembre, saben de que yo allá les llaman los gastadores. ¿Verdad? Yo era uno de ellos y siempre me gustaba eso porque mire, si usted no tenía buen orden y no estaba firme, usted no podía estar en el grupo de los gastadores. Era muy selecto eso porque usted tenía, en primer lugar no le podían temblar las canillas, las rodillas, las piernas, ¿verdad? Tenía que estar en buen estado físico porque la manera en que se desfilaba era demandante, no era así como hacen todos que van así, no, es bien difícil eso que se hace. Y me llamó la atención porque ese es un término bien militar, ¿verdad? Dice buen orden y firmeza. Es que así debemos estar nosotros, hermanos, haciendo las cosas en orden y bien firmes en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Al fin y al cabo nosotros no estamos peleando con sangre ni carne. Por eso es que tenemos que estar haciendo las cosas bien ordenadas y tenemos que estar firmes en nuestra convicción en Cristo Jesús. Y es que tenemos que estar preparados para la batalla, hermanos.
No de que uno salga a estar, hay unos hermanos que le vamos a, ¿cómo dicen? Vamos y les gusta ir a buscar lo espiritual para irse a enfrentar con cosas espirituales, ¿verdad? Es cuestión de ellos y ellos tienen la fortaleza de hacerlo y el Señor les ha dado todas las armas para confrontar esas cosas y no esperar a que vengan para uno intervenir y cortarlas, ¿verdad? Es cuestión de ellos, pero sí tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, más que todo, ¿verdad? Nuestra convicción y nuestra fe en Jesucristo tiene que estar bien, tenemos que ser bien, tiene que haber entereza en lo que nosotros creemos con respecto a Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús. Tenemos que estar bien firmes en eso. Y dice el versículo 6, dice cuando recibimos, mire, por tanto, dice, por tanto es una frase que ata dos pensamientos, y aquí el por tanto es de manera que hay firmeza, que ustedes son firmes en Cristo, en su convicción, en su fe en Cristo, porque ustedes tienen una fuerte convicción en Cristo. Entonces, anden en Él de la misma manera que han recibido al Señor Jesucristo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Usted se acuerda cuando usted recibió al Señor Jesucristo? Lo hizo con humildad, con gozo, con agradecimiento. Le quitaron, casi todas las personas dicen, sentí como que me quitaron un peso de encima. Es que en realidad lo que teníamos era la carga del pecado sobre nosotros. Pero como respuesta a eso, ¿cómo recibimos nosotros al Señor? Aquí quiero hacer un paréntesis entre recibir y aceptar, ¿verdad? Nosotros, cuando los cristianos debemos de decir que nosotros recibimos al Señor, no aceptamos al Señor. Yo acepté al Señor, no. Eso es muy presuntuoso de nuestra parte. El Señor es el que nos aceptó a nosotros. Aceptar al Señor, amén. Dale un aplauso al Señor si usted lo cree que es para Él. Cuando uno dice, y yo sé que muchas personas yo también decía así, ¿verdad? Cuando no había sido instruido apropiadamente, yo acepté al Señor. No, yo recibí al Señor. El Señor vino, tocó a la puerta de mi corazón y yo le recibí y le abrí la puerta de mi corazón, ¿verdad? Aceptarlo tiene la connotación de que usted también tiene el poder de rechazar a Dios. Ninguno tiene el poder de aceptar a Cristo. Cristo tiene el poder de aceptarlo a usted cuando usted le recibe. ¿Sí? Okay. Habiendo dicho esto, entonces dice, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Se acuerdan ese gozo, esa alegría que había en nosotros? Que ahí íbamos a todos los estudios bíblicos, queríamos estar en todos los cultos, en todas las reuniones. Hermano, ¿y cuándo va a haber reunión? ¿Y por qué? Y uno cuando faltaba una reunión por X y motivo, porque no sabía bien los horarios o se le chispoteaba, como dice aquel personaje, uno se sentía triste. Me perdí el culto. ¿Se acuerdan ustedes de eso, hermanos? ¿Se acuerdan de su primer amor? Ese primer amor es con el que la palabra del Señor nos está diciendo aquí en Colosenses, por pluma de Pablo, que es de la misma manera que debemos andar en Él. Y en realidad, ¿andamos en el Señor de la misma manera que nosotros recibimos a Jesucristo? ¿Andamos en Él de la misma manera en que nosotros lo recibimos? Andar en Él quiere decir que nuestra conducta diaria, o sea, la conducta diaria del creyente o de nosotros, para este pasaje, dice que el creyente vive de una manera que le trae honra y gloria a Cristo. Eso es andar en Él. Y dicho sea de paso, que es vivir una vida nueva y diferente. Y cuando nosotros andamos en Él, quiero también expresar lo siguiente: cuando nosotros andamos en Cristo, nosotros estamos siendo espirituales. Hay personas que dicen, no es espiritual el hermano y todo. No, si el espiritual está haciendo las cosas y su conducta va de acuerdo con lo que el Señor nos dice y le trae gloria y honra a Jesucristo, sí, el hermano está caminando espiritualmente, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2:10.
hablando de que nuestra vida ahora es nueva y diferente, que debemos andar de esta manera nueva y diferente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en Cristo entonces es andar en las obras que de antemano Cristo nos ha dado para que nosotros caminemos en ellas. Dice Romanos 8:1 también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como ya les dije, ¿verdad? Andar en ¿cómo se llama? En Él, andar en Cristo es andar conforme al Espíritu. Si usted anda en Cristo, anda en el Espíritu, y si usted anda conforme al Espíritu, anda caminando en Cristo. Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Es la palabra del Señor la que va a permitir que nosotros echemos raíz. Es la palabra del Señor la que va a permitir no solo que echemos raíz, sino que nosotros nos afirmemos. Y es a través de la palabra del Señor que nosotros vamos a poder ser sobreedificados. En otras palabras, es por la palabra que nosotros nacemos, crecemos y damos fruto. Es a través de la palabra del Señor. Entonces, eso permite que nosotros crezcamos saludables y fuertes. Es por la palabra del Señor, hermanos. Y recordémonos, Juan dijo, el verbo era Dios, el logos es Dios, la palabra es Dios. Que no se nos olvide que cuando nosotros estamos consultando la palabra del Señor, estamos consultando al Señor Jesucristo y lo que Dios tiene para nosotros a través de su logos, de su verbo, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces la palabra es la que también estabiliza nuestra fe. Es por la palabra que yo tengo la fe para decirles, yo y mi casa serviremos al Señor. Es por la palabra que yo puedo decir de que tu mano me sustenta. Es por la palabra que yo sé de que estoy plantado junto a aguas, a ríos de agua viva. Es por la palabra que yo puedo decirle a ustedes que el Señor va a estar conmigo hasta el fin, porque así lo dice su palabra, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es por su palabra que yo sé de que va a haber un día que el cuerpo no me va a doler, ni voy a tener heridas emocionales, ni sentimentales, en donde yo ya no voy a llorar, porque voy a estar en la presencia del Señor. Es a través de la palabra que yo puedo saber esto. Entonces, ¿nos conviene, hermanos, a nosotros estar firmes en la palabra? Sí, nos conviene. Y esa es la palabra las que nos va a mantener, la que va a impedir de que cuando vengan esos dardos de Satanás, porque Satanás, el enemigo de nosotros, nos va a mandar dudas a nuestras mentes, hermanos, va a mandar personas que nos hablen cosas y disparates que algunas veces sí como que nos hacen tambalear, ¿verdad? Pero por eso nosotros, ¿verdad?, firmes en la palabra, firmes en nuestra convicción. La fe cristiana tiene su fundamento en las enseñanzas de los apóstoles, o sea, en el Evangelio. Ahí es donde está fundamentado todo lo que nosotros creemos. Y porque el Evangelio no es nada más que la revelación de Cristo para nosotros, ¿verdad? De eso, todo el Evangelio tiene que ver acerca de la vida de Cristo y la obra de Cristo en nosotros. Es todo lo que tiene que decir. Y dice, así como habéis sido enseñados, y lo que nos ha enseñado a nosotros son las Escrituras, ¿verdad? Y abundando en acciones de gracias. Hay muchas razones por las cuales nosotros le podemos dar gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestra salud.
Algunos de ustedes le dan gracias a Dios porque, ¿verdad?, por sus bolsillos, el Señor los ha bendecido y nada malo con que el Señor los bendiga económicamente, nomás no se olviden de diezmar y de ofrendar, ¿verdad? El Señor, nada malo, hermanos. Y recordándoles también que el dinero no es todo, pero ayuda a muchas cosas, ¿verdad? Así es que también nosotros estamos agradecidos por la manera en que Dios usa a cada uno de ustedes, a los miembros de nuestra familia, cómo está levantando a nuestros hijos, cómo de esas oraciones que nosotros teníamos, ¿verdad?, de que sean personas, nuestras hijas, nosotros siempre hemos orado para que tengan un corazón sensible para Dios y que le obedezcan y que le teman. Por eso, motivos por los cuales darle gracias a Dios. Pero hay dos cosas que son bien importantes, que también, por las cuales nosotros también tenemos que darle gracias a Dios. La primera es la misericordia de Dios. Creo que hay muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios, pero hay dos que a mí siempre ese pasaje, hermano, de que, ¿verdad?, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, a mí me llena eso, ¿verdad? Entonces, la primera cosa por las que, dentro de las cosas, de las dos que estoy mencionando hoy, la primera es la misericordia de Dios, dice en 1 Pedro 1:3. En la epístola de 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si este pasaje no alimenta nuestra fe y no le da fuerza a nuestra fe, yo no sé qué entonces qué es lo que nosotros necesitamos para tener fe y que la fe de nosotros no mengüe, no se debilite. Estamos en las manos del Señor, que nos ha perdonado y nos dice de que esa esperanza viva, Jesucristo, nosotros vamos a morar con Dios por toda una eternidad, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Bien? Él murió, dio su vida, derramó su sangre, como decía mi hermano hoy, hermano, eso, la última gota de sangre que el Señor derramó tenía su nombre y no se va a olvidar de ninguno. Pero Él no se quedó ahí en el madero, no se quedó en la cruz. Resucitó con poder y gloria al tercer día, de tal manera que lo único que encontraron fue su ropita. Mire, y hablando de orden, qué bonito, dice que la ropa ¿cómo se llama? El manto no estaba solo así tirado, sino que estaba bien acomodado todo, ¿verdad? Hasta en eso me enseña el Señor algo. Y la otra cosa por la que nosotros siempre tenemos que estar agradecidos, así como dice en Colosenses 2:7, ¿verdad? Abundando en acciones de gracias. Otra de las cosas por la que siempre tenemos que darle gracias a Dios es por la fidelidad, por su fidelidad, por la fidelidad de Dios, no la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 10:23, Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Fiel es el que prometió que tú y tu casa serán salvos. Fiel es el que prometió de que de su mano no le arrebatan ni a una sola. Fiel es el que prometió. Y por eso nosotros tenemos que tener, hermanos, armémonos de esperanza, armémonos de fe. Mire, nosotros aquí no estamos viniendo a perder el tiempo, sino que estamos viniendo a ser edificados constantemente, porque un día vamos a ver los frutos de todo eso que nosotros estamos haciendo aquí, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mire, mi mente no se puede ni imaginar lo que voy a ver cuando esté en la presencia del Señor. Mis emociones no son capaces de captar lo que lo que va a ser estar delante de la presencia del Señor. Va a ser algo maravilloso. Nunca lo hemos visto y está reservado solo para los que Él dijo que son sus hijos. Así es que gracias al Señor por eso. Para concluir, separarse, renunciar y desertar traen consecuencias eternas.
Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Hay un lago de fuego, dice la palabra del Señor, que está preparado para el diablo y sus ángeles y para todos los que le rechazan. Es necesario que entendamos que tenemos una lucha espiritual y que nosotros somos el blanco directo de los ataques de Satanás. Mire, el diablo lo que quiere es agarrar a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros y hacernos pedazos. Que fuera a hacernos pedazos físicamente. Aquí hay buenos doctores y buenos cirujanos y buenos, ¿verdad? Buenos cirujanos plásticos. El problema de que el diablo lo que quiere hacer es destruirnos espiritualmente. Esa es la situación. Dos de las maneras quisiera, es la que el diablo, por las que el diablo, como el diablo nos puede llegar a destruir, es a través de la confusión y la duda. Cuando nosotros nos confundimos con lo que estamos oyendo de afuera, doctrinas de demonios, filosofías heréticas que dicen que Dios no existe, que dicen que Jesucristo no es Dios. Esas son cosas con las que tenemos que tener cuidado, y es a través de esa confusión y de esa duda que Satanás va a tratar de hacernos dudar, porque media vez nosotros dudamos, una persona duda, hermano, está metiéndose en territorio sumamente peligroso. La enseñanza de la palabra es clara. Lo que yo logro rescatar, para hacer un resumen de Colosenses 2, 5 al 7 es: tengan fe, créanle al Señor y manténganse firmes. Tengamos fe, creámosle al Señor y mantengámonos firmes, hermanos. Eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a sustentar. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al pueblo de Israel se le dio el libro de la ley. Nosotros tenemos en el Evangelio a Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos en la palabra que se nos ha dado, nosotros tenemos esa enseñanza a la que nosotros nos vamos a pegar para que todo nos salga bien y para que nuestro camino prospere y que nosotros prosperemos en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que sigan gozándose la presencia del Señor.